Ok, bueno, en primer lugar, pues darle la bienvenida a este nuevo año, esperando que todo sea de cumplimiento de metas, logro de sus objetivos, ¿no? Y que sea mejor que el año que terminó, ¿no? Hoy día nos toca tratar el tema de programación en salud y cómo elaborar un plan para un programa de salud, ¿no? Entonces, antes de entrar el método de elaborar un plan para un programa, es importante conocer cómo funciona el sistema administrativo público, ¿no? Y en el cual estamos enmarcados nosotros lo que es la administración en salud, ¿no? Entonces, todo sistema de gestión, ¿no? Eh, tiene que regirse por los estamentos y normas que establece el gobierno para la gestión pública, ¿no? Por lo tanto, pues tiene, digamos, unidades que deben desarrollar los diferentes documentos de gestión para que se pueda concretar una gestión adecuada en base a los objetivos institucionales, ¿no? Que como ya veíamos anteriormente, tienen que estar alineados, ¿no? A la misión, visión y alineados al Plan de Desarrollo Nacional, ¿no? Entonces, en la gestión pública tenemos pues las unidades de planeamiento, inversiones, ¿no? Donde se planifica todas las acciones. Luego tenemos la unidad de presupuesto, ¿no? Quien es la que va a manejar los recursos financieros que están asignados para el cumplimiento de las actividades orientado al logro de los objetivos, objetivos orientados al logro de las acciones y objetivos estratégicos institucionales, ¿no? Tenemos la unidad de tesorería, que es la que controla los pagos fundamentalmente, ¿no? La unidad de contabilidad, ¿no? La que tiene que regular todo el manejo presupuestal, ¿no? Tenemos la unidad de endeudamiento, la unidad de adquisiciones, que tiene que garantizar los recursos que se necesita para se concreten las diferentes actividades, los recursos humanos, ¿no? Y el área de patrimonio, que vela por las, digamos, todas las pertenencias que tiene la institución a fin de cumplir con sus objetivos, ¿no? Y todo eso está controlado por el sistema de control, ¿no? Entonces hay una dinámica operativa para el manejo presupuestal, ¿no? Entonces el presupuesto, digamos, es un componente de la planificación, ¿no? Y de la programación, ¿no? Todas las actividades y tareas que se programan y planifican para lograr los objetivos institucionales alineados a los planes estratégicos o alineados a los planes de desarrollo, ¿no? Ya sea regional o nacional, ¿no? Eh, tienen que luego ser presupuestados, ¿no? Y hay dos niveles de presupuesto, lo que se llama el nivel institucional y el nivel funcional programático, ¿no? Entonces, en el nivel institucional es donde se definen los pliegos presupuestarios. Nosotros pertenecemos al pliego de salud, ¿no? Y cada año se tiene que aprobar esos presupuestos en base a los planes institucionales que se han definido para el año operativo, ¿no? Y en base a eso se hace la asignación presupuestal, ¿no? Luego viene en relación al nivel funcional programático, ¿no? Ahí se define cuál es la función, ¿no? Para la cual se tiene que programar los presupuestos necesarios, y estos están relacionados fundamentalmente con el cumplimiento de la misión y los propósitos institucionales, ¿no? Luego, en base a eso, luego se definen las categorías presupuestales, ¿no? Para eso van a estar categorías relacionadas con los programas, que esos tienen que ver fundamentalmente con los objetivos generales, ¿no? Eh, alineados a los lineamientos sectoriales e institucionales, ¿no? Los subprogramas, que tienen que ver con las acciones orientadas al logro
de los objetivos específicos que nos van a permitir concretar los objetivos generales institucionales, objetivos estratégicos institucionales, ¿no? Y finalmente las actividades y proyectos donde se establecen ahí las unidades de asignación de los recursos, donde se van a desarrollar y cumplir con los diferentes objetivos específicos, ¿no? Bueno, todo esto en realidad está alineado, ¿no? En base a la forma de cómo está organizada la institución, ¿no? Sabemos que el documento que determina la forma de organización es el Reglamento de Organización y Funciones. Y en base a ese reglamento es que se establecen la misión, visión institucional, y en base a esta visión, misión, se establecen las líneas de acción, y en base a cada línea de acción se van a determinar ahí cuáles son los objetivos misionales de cada una de las unidades institucionales, ¿no? Que al final deben concretarse en actividades, en tareas específicas para el logro de los objetivos programáticos de dicha institución, ¿no? Entonces luego viene la fase del proceso presupuestario, ¿no? O sea, no puede haber presupuesto si primero no hacemos la programación, ¿no? Entonces, el punto número uno es hacer la programación de las diferentes actividades, ¿no? Orientadas a concretar los diferentes objetivos misionales institucionales, ¿no? Eh, en el sector público, bueno, todos los años hacemos lo que se llama el plan operativo institucional, ¿no? Antes los hospitales, por ejemplo, de nivel 3, ¿no? Y las DIRIS, además hacían los planes estratégicos, ¿no? Sin embargo, ya a partir del año 2016, el sistema de planeamiento nacional ha definido que solamente desarrollan planes estratégicos los pliegos. En este caso, para salud es el Ministerio de Salud. Y las unidades, digamos, descentralizadas, ¿no? Tienen que desarrollar planes operativos, ¿no? Y bueno, ahora desarrollamos planes operativos alineados al plan estratégico institucional. Por lo tanto, los planes operativos tienen que ser multianuales, ¿no? Entonces ya planificamos para el periodo de concreción de los objetivos estratégicos. Entonces, por ejemplo, ya el Ministerio de Salud tiene planificado el plan estratégico del año 2025, ¿no? Por lo tanto, nosotros también tenemos que planificar los planes operativos institucionales de forma multianual, ¿no? Tratando de lograr los objetivos estratégicos planificados por nuestra institución, en este caso el MINSA, hacia el año 2025, ¿no? Entonces, tenemos que tener el plan operativo que vamos a lograr al año 2023, 2024 y 2025, ¿no? Y eso lo llamamos planes multianuales, ¿no? Una vez que se tiene esa programación, ¿no? Desarrollados los planes, entonces se hace la formulación del plan, la aprobación del plan, luego la ejecución, ¿no? Y durante la ejecución somos evaluados, supervisados y monitoreados por el sistema de control, ¿no? Y finalmente hay que terminar en la evaluación, ¿no? De cómo estamos logrando las acciones planificadas, ¿no? Cómo se están alcanzando las metas y objetivos a fin de poder hacer una regulación o una reformulación de lo programado, ¿no? Porque es posible que muchas actividades no se, no se puedan cumplir debido a diferentes factores y por lo tanto, antes de concretar el año, nosotros tenemos que hacer reprogramaciones, ¿no? Por lo general hacemos una reprogramación terminado el primer semestre, ¿no? Y la reprogramación final en el tercer trimestre, ¿no? Entonces, todo esto está regido bajo la ley de presupuesto del sector, ¿no? Cada año hay una ley, ¿no? Ahora, después de la ley del año 2022, también habrá una ley para el 2023, ¿no? En la fase de programación se van a establecer aquí los objetivos institucionales a lograr durante el año fiscal o el año programático, ¿no?
determinando aquí la demanda global de los diferentes gastos que va a implicar pues la prestación de los diferentes servicios que le corresponde desarrollar, en este caso, al sector salud, ¿no? Y bueno, a cada una de las instituciones, en este caso, dependiendo del nivel de atención, la programación generalmente lo vamos a desarrollar los hospitales que tienen digamos, eh, unidades presupuestales, ¿no? O sea, tienen la condición de ejecutoras, ¿no? Eh, Tienen que hacer toda esa programación, ¿no? De lo contrario, por ejemplo, para el primer nivel de atención, lo van a desarrollar las RITs, ¿no? Y eso lo concretan con las DIRIs en este momento, o con las DIRESAS, ¿no? A nivel de los hospitales nivel 2 o nivel 3 eh, tienen que desarrollar sus propios planes operativos, ¿no? Eh, Dado que son unidades ejecutoras y van a recibir presupuesto directamente que le asigna el pliego, ¿no? Y aprobado previamente por el Ministerio de Economía, ¿no? Entonces es importante para desarrollar la programación, nosotros tenemos que estar alineados, ¿no? A el Plan de Desarrollo Nacional, ¿no? Entonces esa programación, vamos a hacer lo que se llama una programación macroeconómica de mediano y largo plazo, ¿no? Eh, y eso le corresponde fundamentalmente al pliego, ¿no? Porque es el pliego el que ahora elabora los planes estratégicos institucionales, ¿no? Que están orientados a lograr objetivos institucionales en el mediano y largo plazo, ¿no? Entonces aquí va a involucrar la proyección de los agregados económicos para los próximos años contemplados en nuestro plan estratégico institucional, ¿no? Entonces, el objetivo es acá lograr una gestión eficiente, eficaz, ¿no? Siempre con criterio de austeridad, ¿no? Porque no nos sobra la economía, ¿no? Y fundamentalmente con un gobierno transparente en lo que corresponde a las finanzas públicas, ¿no? Nos va a permitir aquí, en este plan macroeconómico, definir pues, cuál es el presupuesto que deben asignarle al pliego para el logro de esos objetivos estratégicos, ¿no? Esto tiene que luego, a nivel institucional ya, en el caso, por ejemplo, a nivel del primer nivel de atención van a estar las DIRIS, las RITS, ¿no? En el segundo y tercer nivel de atención, desde los hospitales que sean unidades ejecutoras, eh, tiene que hacer su plan multianual, ¿no? Entonces, el plan multianual tiene que estar alineado, ¿no? Al plan estratégico institucional, ¿no? Y luego concretar en ese plan multianual cuál es el presupuesto anual para cada año, ¿no? Entonces, este presupuesto anual es el que nos permite a nosotros el cumplimiento de las metas y objetivos trazados para el año fiscal en curso, ¿no? Definitivamente, este presupuesto anual tiene que estar orientado digamos, a las actividades estratégicas, eh, siempre considerando ahí las prioridades nacionales, ¿no? Entonces, los planes multianuales tienen como referencia los planes estratégicos institucionales, ¿no? Y el presupuesto anual va a tener como referencia el plan operativo del año fiscal, ¿no? Año fiscal o año en curso, o año presupuestal también llamamos, ¿no? Entonces, los planes estratégicos multianuales, ¿no? Eh, Corresponden fundamentalmente a nivel del sector salud al plan estratégico institucional que lo elabora el Ministerio de Salud, ¿no? Entonces aquí va a tener pues la declaración de principios, políticas, ¿no? Los supuestos macroeconómicos que establece los objetivos misionales de la institución o del MINSA para los siguientes 3 años que contempla su plan estratégico, ¿no? Entonces, el Plan de Desarrollo Nacional también es un referente en el cual el MINSA tiene que alinearse a este plan, ¿no? Y fundamentalmente definiendo ahí cuáles son los
objetivos estratégicos para alcanzar las líneas o lineamientos de política de desarrollo nacional, ¿no? Entonces, en la planificación del, del desarrollo institucional, ¿no? Hay que hacer una planificación integral e integrada, ¿no? Integrada a los diferentes planes, ¿no? De la institución y de las políticas de Estado y de cuál es en la política de Estado va a estar el plan de desarrollo nacional, ¿no? Entonces, ¿qué diferencia hay entre lo que es una política de Estado o política de gobierno, ¿no? La política de Estado va a trascender a varios gobiernos, ¿no? Y generalmente, por ejemplo, ahorita ya estamos planificando hacia el año 2032 hasta 2050, incluso hay unos planes que se está desarrollando, que son planes de visión de desarrollo nacional, ¿no? Entonces, cada gobierno tiene que alinearse a esas políticas de Estado, ¿no? Y luego cada institución tiene que alinearse a cuál es el marco multianual que nos va a permitir orientar nuestro desarrollo institucional, ¿no? Hacia los objetivos de desarrollo nacional, ¿no? Entonces tenemos aquí luego los lineamientos sectoriales, es otro referente, ¿no? Eh, También para la planificación institucional se considera lo que es los acuerdos como el plan de desarrollo concertado con los diferentes, digamos, partidos, el plan estratégico institucional, ya que le corresponde específicamente al pliego. En este caso, nosotros tenemos un plan estratégico del Ministerio de Salud y el presupuesto anual que sí ya le corresponde a la unidad ejecutora, ¿no? En este caso, por ejemplo, el Hospital Hipólito Unanue, donde yo trabajo, tenemos ahí un hospital nivel 3 que es una unidad ejecutora y tiene que elaborar su plan multianual y definir su presupuesto anual para cada año de los objetivos y estrategias a alcanzar durante ese año fiscal, ¿no? Entonces, en el proceso de planeamiento, pues decíamos que hay que estar siempre alineados, ¿no? Al plan estratégico institucional, que es de mediano y largo plazo, ¿no? Entonces ahí, como decíamos, tenemos referentes con el cual debemos alinearnos, que es el PLANDES. ¿Qué es el PLANDES? Es el Plan de Desarrollo Nacional. Y luego tenemos el plan multisectorial, ¿no? Y dentro luego el plan estratégico institucional, ¿no? Otro concepto que hay que tener en cuenta es lo que es la programación, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nosotros programamos, no? Debemos hacer la programación de los presupuestos necesarios para poder lograr la concreción o la ejecución de las diferentes actividades, ¿no? O tareas orientadas al logro de los objetivos institucionales, ¿no? Entonces, dependemos de la Dirección Nacional de Presupuesto, ¿no? Ahí nos asignan lo que se llama los techos presupuestales, ¿no? Y bueno, le asignan al pliego, en este caso al MINSA, y el MINSA tiene que luego garantizar los presupuestos para cada una de sus unidades ejecutoras. Entonces, siempre tomando en consideración el cumplimiento de los objetivos institucionales, ¿no? Eh, Determinar ahí cuál es la estimación de los ingresos diferentes a los recursos ordinarios, ¿no? Y tratando de evaluar cómo vamos a cumplir con la demanda global del tipo de servicios que prestamos, ¿no? Eh, entonces, nosotros tenemos un pliego presupuestal, ¿no? Que nos van a asignar a través del MINSA, ¿no?
los recursos necesarios para poder optimizar la prestación de los servicios a nuestra población, ¿no? ¿Cuál es nuestra población objetivo, ¿no? Entonces, trabajamos los planes operativos y la asignación de presupuestos, siempre tomando en cuenta los techos presupuestarios, ¿no? Que ya lo vimos en clases anteriores, ¿no? Para ver cómo se asigna el presupuesto, ¿no? Y el objetivo es, pues, garantizar que ese presupuesto nos permita lograr las diferentes actividades que nosotros programamos para cumplir de manera eficaz, de manera eficiente y de manera equitativa con el tipo de servicios que nos corresponde brindar a nuestra población objetivo. En este caso es la población en general, lo que corresponde a la atención de la salud y lo que es la salud pública, ¿no? Entonces, en la programación en salud pública, nosotros hay que abordar las diferentes necesidades que de manera integral tiene la persona, tiene la familia, tiene la comunidad, así como también los diferentes determinantes de salud que tenemos que controlar para garantizar una salud adecuada en nuestra población, ¿no? Por lo tanto, debemos hacer una programación de manera integral, ¿no? Integral que contemple todos los aspectos relacionados con la salud de la persona, la familia y la comunidad, e integrada de manera que puedan participar eh, en lo que le corresponde cada uno de los diferentes sectores, porque la planificación tiene que de alguna manera ser multisectorial también, y de manera interinstitucional, ¿no? Entonces nosotros tenemos que responder pues a las necesidades del individuo, de la persona, ¿no? Para lo cual nosotros trabajamos bajo el contexto o la visión de lo que se llama el modelo de atención integral en salud, ¿no? Y para lo cual se ha dividido una serie de actividades y estrategias para lograr la salud por las etapas del ciclo de vida, ¿no? Como es la niñez, la adolescencia, juventud, adultez, senectud, ¿no? Eh, Esa es la observación que hacemos del individuo, ¿no? Pero lo tenemos que trabajar también en el contexto familiar, ¿no? En el contexto comunitario y bajo acciones y estrategias de desarrollo sostenible, por lo cual tenemos que también considerar las acciones a través del medio ambiente, ¿no? Entonces, en la programación en salud, lo que necesitamos es eh, garantizar que se cumpla con, digamos, la satisfacción de las necesidades de la persona, de la familia y la comunidad, ¿no? Y asignando los recursos y garantizando los servicios que le corresponda a nuestra institución, ¿no? Entonces, para eso hay que utilizar pues, los diferentes análisis que ya ha establecido nuestro sector, ¿no? Para determinar cuáles son las necesidades en salud pública. Y bueno, las necesidades de salud pública se trabajan en base a diferentes ejes, ¿no? Hay lo que conocemos el eje individual, ¿no? Tenemos el eje familiar y comunitario, ¿no? Identificando ahí cuáles son los programas de atención integral por etapas del ciclo de vida, ¿no? Eh, Especialmente priorizar lo que son los cuidados esenciales, en lo que es el programa de atención integral de la familia, también identificar cuidados esenciales a la familia, los lineamientos técnicos para la generación de comunidades y entornos saludables, garantizando acá los estándares que debemos alcanzar, ¿no? Eh, y siempre trabajando con las prioridades sanitarias, ¿no? Entonces, en base a ese eje de prioridades sanitarias, es que nosotros debemos identificar las necesidades de salud que debemos conocer para orientar nuestra programación, ¿no? De, digamos, primero las diferentes tareas y actividades para lograr los diferentes objetivos, ¿no?
Entonces, importante conocer que planificar pues es coordinar actividades, tiempos y recursos, así como personas responsables de las actividades con el fin de lograr los objetivos presupuestos con calidad y eficiencia, ¿no? Entonces, en la planificación es importante que hagamos ese análisis situacional primero, ¿no? En base a qué objetivos institucionales eh, y misionales tenemos que definir, pues, las diferentes actividades y tareas que debemos concretar para garantizar dichos objetivos, ¿no? Entonces, ¿y a qué le llamamos nosotros actividades sanitarias, ¿no? Va a ser el conjunto de procesos cuyo propósito consiste, pues, en adecuar de manera consistente cuáles son los medios disponibles para lograr, pues, aquí los objetivos de salud que perseguimos eh, desde el nivel que nos corresponde, ¿no? Tomando en cuenta aquí las diferentes circunstancias que pueden influir, ya sea de manera positiva, ¿no? Y también hay que contemplar aquellas circunstancias que pueden ser contraproducentes. Lo importante es que nosotros debemos de manera previsible determinarlas a fin de que podamos hacer una programación que nos permita concretar de manera eficaz y eficiente nuestros objetivos, ¿no? Entonces, en la planificación sanitaria, pues hay el ciclo básico de la planificación, que es común, ¿no? Para cualquier ejercicio de planificación y de cualquiera de los sectores, ¿no? Entonces hay que lograr las siguientes etapas o los siguientes pasos, ¿no? Primero, corresponde a identificar las necesidades en base a los problemas prioritarios, ¿no? Segundo, en base a los problemas priorizados, bueno, nosotros trabajamos con las prioridades sanitarias nacionales, ¿no? Debemos priorizar las estrategias, priorizar los objetivos y priorizar las acciones estratégicas, ¿no? Tercero, hay que diseminar información y, bueno, hacer abogacía por el cambio, ¿no? O sea, formar equipos técnicos que se encarguen de desarrollar, pues, de manera concreta y eficiente, ¿no? Luego hay que movilizar recursos y capacidades, ¿no? Quinto, hay que evaluar la efectividad de las acciones, ¿no? Y sexto, hay que reevaluar las necesidades, ¿no? Entonces, esto es el ciclo de la planificación, ¿no? Entonces, la reevaluación nos va a permitir hacer los reajustes, ¿no? Lo que se llama la reprogramación, a fin de que terminemos el año fiscal con el máximo del alcance y logro de actividades y concreción de los objetivos y metas programadas, ¿no? Entonces, dentro de la planificación sanitaria, entonces hay pues una acción que debemos desarrollar relacionado a un fin o a una misión y para lo cual definimos intervenciones, ¿no? Entonces, en la planificación en salud, el fin o misión es mejorar los niveles de salud colectiva, ¿no? Ya hablamos de manera integral, ¿no? Mejorar los niveles de salud del individuo, de la familia, de la comunidad y dentro de su entorno, ¿no? Eh, las intervenciones aquí van a ser sobre los determinantes de la salud, ¿no? En cuanto a la planificación de la atención sanitaria, hay dos componentes importantes, lo que es la planificación institucional y lo que es la planificación funcional, ¿no? Entonces, en la planificación de la atención sanitaria, el fin o misión va a ser mejorar el rendimiento de nuestros servicios. Eh, las intervenciones van a estar dirigidas sobre, digamos, la optimización de nuestra organización y de la gestión de nuestros servicios, ¿no?
En cuanto a la planificación institucional, el fin o misión es mejorar la eficiencia. Entonces, eficiencia entendida como el logro de los objetivos institucionales con el uso racional de los recursos, ¿no? Garantizando el máximo provecho de estos recursos, ¿no? Luego tenemos las intervenciones, van a ser sobre organización y gestión de servicios. En cuanto a lo funcional, el fin o misión va a ser mejorar la efectividad, o sea, lograr los objetivos con eficacia y eficiencia y que sean sostenibles en el tiempo, ¿no? Y finalmente las intervenciones van a estar eh, direccionadas sobre los resultados clínico-operativos fundamentalmente, ¿no? Entonces al final necesitamos pues garantizar el mejor nivel de salud en nuestra población, ¿no? Entonces en la planificación institucional nosotros evaluamos condiciones de la institución, las condiciones del empleo, cómo están los sistemas de adquisición, el sistema de mantenimiento, la mejora de la organización, ¿no? Siempre buscando eficiencia. eh, y la eficiencia, pues, está en el logro de los objetivos, ¿no? Y también ver lo que son el cumplimiento de objetivos específicos propios de la institución, ¿no? En cuanto a lo funcional, va a estar orientada a los problemas de grupos definidos, ¿no? O de programas específicos, como por ejemplo accidentes de tránsito o control de las enfermedades respiratorias, como la neumonía, enfermedades inmunoprevenibles, como por ejemplo el sarampión, el control de enfermedades o problemas quirúrgicos, como el con manejo de las hernias en la población, y lo funcional más está dirigido a problemas específicos prioritarios, ¿no? Entonces, todo eso debe estar luego concretado en la formulación del plan operativo institucional, ¿no? Entonces, si no tenemos un buen plan operativo institucional, entonces por ahí es donde puede haber debilidades en la asignación de los presupuestos, ¿no? O la asignación de los recursos. Y por lo tanto no se va a concretar con el cumplimiento de las tareas y actividades y por ende no se logran los objetivos, ¿no? Entonces, la clave es identificar bien los problemas sobre el cual vamos a intervenir, definir bien los diferentes objetivos estratégicos institucionales y en base a esos objetivos garantizar pues la asignación de los recursos necesarios para concretar las diferentes actividades estratégicas y acciones estratégicas que nos van a permitir alcanzar nuestras metas y objetivos, ¿no? Entonces aquí hay 4 pasos en el plan operativo que hay que desarrollar, ¿no? El paso 1, que es la desagregación de las diferentes actividades estratégicas institucionales, ¿no? Entonces hay que definir cuáles son aquellas actividades que nos van a permitir lograr, ¿no? Digamos, los objetivos estratégicos institucionales, ¿no? En el paso 2 hay que hacer la vinculación de cómo vamos a garantizar los presupuestos para el logro de estas actividades estratégicas identificadas, ¿no? Entonces hay que hacer una vinculación con el presupuesto público, porque tenemos un techo presupuestal, ¿no? Entonces, en base a este techo hay que garantizar, pues, cuáles son las actividades priorizadas, ¿no? Por otro lado, tenemos en el paso 3 la identificación de los elementos críticos. Entonces, habrá algunas condiciones que necesitamos mejorar para poder concretar de manera más eficiente y eficaz nuestras acciones y, por lo tanto, el logro de nuestros objetivos, ¿no? El paso 4 ya corresponde a la programación de las metas físicas y financieras, ¿no? Entonces, metas físicas son el número de actividades o acciones estratégicas que debemos desarrollar, ¿no? Y las metas financieras, cuánto nos va a costar el logro o la concreción de dichas actividades, ¿no? Entonces, en la etapa 1 de identificación de actividades, decíamos, nosotros nos alineamos al plan estratégico institucional, ¿no? En base a este plan estratégico institucional desarrollamos los planes multianuales y tenemos que tener el plan operativo institucional para el año fiscal, ¿no?
Entonces, para eso se utilizan, pues, criterios organizacionales, ver cómo están nuestros procesos, identificar qué actividades son las mínimas necesarias para el desarrollo de la acción estratégica identificada para el logro de los objetivos institucionales, ¿no? Entonces, ahí vamos a tener el desagregado de actividades eh, dentro de los diferentes planes y en base a las diferentes iniciativas con las cuales vamos a alcanzar los objetivos estratégicos institucionales, ¿no? En el plan operativo institucional hay que conocer bien las metas, definir bien las metas, ¿no? En base a lo definido, ¿no? En la meta a alcanzar, hay que conocer adecuadamente la unidad de medida, ¿no? Cómo vamos a medir esas metas y definir un indicador, ¿no? Para el logro de dicha meta, ¿no? Al final, con eso nosotros planificamos lo que son las actividades operativas institucionales, ¿no? Entonces, importante conocer, pues, la problemática de la gestión institucional, ¿no? Por lo general tenemos a veces dificultades en que hay una inadecuada implementación de los documentos de gestión institucional, ¿no? Esto es básico. Entonces, si yo no tengo claro, ¿no? Cómo debe ser mi organización, y eso es el conocimiento del ROF, del Reglamento de Organización y Funciones, decíamos, de ese reglamento se va a determinar cuál es la misión, visión institucional, ¿no? De esa misión, visión institucional, ahí se va a determinar cuáles son las líneas de acción institucionales o a qué se tiene que dedicar la institución, ¿no? Y en base a cada línea se van a determinar los objetivos estratégicos institucionales y en base a esos objetivos estratégicos se van a definir las diferentes acciones y en base a cada acción las tareas y actividades, ¿no? Entonces, si no somos capaces de identificar la tarea y actividad que debe alinearse al objetivo estratégico y ese a la misión, visión institucional, entonces no vamos a hacer una adecuada programación, ¿no? Entonces, es importante conocer también el contexto en el cual se tiene que desarrollar nuestra institución, ¿no? Eh, entonces, hay que luego, para definir bien las actividades, entonces ver cuáles son las diferentes acciones que debemos implementar, ¿no? En base al reglamento de organización y funciones que tiene que concretar, ¿no? Los objetivos institucionales. Por eso es importantísimo tener el ROF vigente, ¿no? Entonces hay que actualizar nuestro ROF. El ROF debería actualizarse mínimo cada 3 años, ¿no? Entonces, sí, evaluarse anualmente, ¿no? Pero cada 3 años hay que actualizarlo, ¿no? Hay, digamos, instituciones que tienen un ROP totalmente desactualizados, ¿no? Como por ejemplo mi hospital, todavía el ROP vigente es del año 2012, ¿no? Y realmente es muchos años que hasta la fecha no ha sido actualizado, ¿no? Y que no depende muchas veces de la institución, sino también depende del MINSA, ¿no? Porque es el MINSA el que aprueba los reglamentos de organización y funciones de cada uno de sus organismos dependientes o descentralizados también, ¿no? Entonces, ¿qué son las actividades, no? Las actividades son acciones que deben realizarse para alcanzar un resultado y un producto, ¿no? Entonces, las actividades van a estar en la línea de las funciones de la unidad orgánica. Entonces, ¿dónde está la unidad orgánica? ¿De dónde depende? De nuestro ROF. ¿Cómo estamos organizados? Pues ese reglamento de organización y funciones, ¿no? Ahí se definen las diferentes unidades, ¿no? Operativas y funcionales, ¿no? Y son aquellas que se ejecutan en el quehacer diario, ¿no? Entonces, nosotros tenemos objetivos misionales, ¿no? Entonces, en esos objetivos tenemos nosotros actividades regulares que diariamente tenemos que hacerlo para concretar esas acciones. Pero además de esas actividades regulares, van a existir actividades orientadas a los planes de desarrollo, ¿no? Y para eso está el plan estratégico institucional, ¿no? Entonces hay que identificar qué objetivos estratégicos tenemos que tienen como visión el desarrollo institucional, ¿no? Igualmente vamos a tener que identificar lo que son actividades contingenciales, ¿no? Para el plan operativo tiene que tener también lo que son las actividades
orientadas a las posibles contingencias. Por ejemplo, nosotros estamos amenazados por la amenaza sísmica, por ejemplo. Entonces tenemos que tener los planes, digamos, estratégicos, también los planes de contingencias para emergencias y desastres, ¿no? Entonces, y eso son actividades que también tienen que ser identificadas para la planificación anual, ¿no? Entonces, las acciones deben tener asociación de especificación del logro, ¿no? Es decir, para qué estamos eh, asignando o determinando tal o cual acción, ¿no? Eh, y que deben llevarse pues a cabo en un tiempo determinado. Para eso existe lo que se llama un cronograma de acciones, ¿no? Se debe anunciar una acción cuya consecuencia será pues, reconocida con uno de los productos o resultados orientados al logro de los objetivos, ya decíamos, ya sean objetivos misionales, objetivos estratégicos o las acciones contingenciales, ¿no? Entonces puede ser también la respuesta, qué es lo que debo hacer para obtener determinado producto o resultado. Entonces eso es una actividad, ¿no? ¿Qué características tienen las actividades, ¿no? Entonces, cada actividad tiene que guardar relación con las funciones que le corresponde a la unidad operativa, ¿no? O sea, yo no puedo hacer actividades que no me corresponden o que no están asignadas a mi unidad operativa institucional, ¿no? ¿Y de dónde sé cuál es mi unidad operativa y cuáles son mis funciones? Del reglamento de organización y funciones, ¿no? Entonces, la actividad es realmente eh, una actividad y no una tarea, ¿no? Entonces, la actividad se va a concretar en base a tareas. Pero la actividad es un poquito más macro, ¿no? La tarea es más específica, ¿no? Tiene una unidad de medida adecuada, entonces importantísimo, ¿no? Decíamos, ¿para qué es importante la unidad de medida? Para saber cuál es la meta que yo voy a luego planificar, ¿no? Eh, y en base a esa meta luego definir lo que se llama el presupuesto, ¿no? Entonces sacamos las metas físicas y las metas financieras, ¿no? Por otro lado, tiene una definición operacional, ¿no? ¿Qué es la definición operacional? Es cómo lo vamos a desarrollar, cómo lo vamos a manejar, ¿no? En el contexto de las acciones institucionales, ¿no? Tiene tareas y se han identificado tareas trazadoras, ¿no? Entonces, una actividad va a tener un conjunto de tareas y habrá tareas, las tareas más importantes lo conocemos como tareas trazadoras de la actividad, ¿no? ¿Y qué es una iniciativa, no? La iniciativa va a ser, pues, un conjunto de acciones, ¿no? Eh, que nosotros vamos a planificar para el logro de las metas operativas o metas estratégicas, ¿no? Entonces, las iniciativas, dice, un portafolio de iniciativas se refiere a una serie de iniciativas relacionadas con el alcance de las estrategias, con el logro de las acciones operativas, ¿no? O con metas de mejora continua, ¿no? Y por lo tanto pueden planificarse para el año fiscal en el corto plazo, ¿no? Para las acciones estratégicas tendrán que estar en el plan multianual, en el mediano plazo, ¿no? Y el largo plazo, ¿no? ¿Cuáles son las características de las iniciativas, ¿no? Entonces hay iniciativas para el corto, mediano y largo plazo, ¿no? Por lo general debe haber un número manejable de iniciativas, ¿no? Cada miembro de la organización debe saber cuáles son sus deberes con respecto a cada una de las iniciativas institucionales y cómo esas van a diferir de las funciones operativas, ¿no? Entonces nosotros hemos dicho que tenemos funciones eh, regulares de la institución que están definidas por la misión institucional, ¿no? Sin embargo, hay iniciativas que tienen que ver más con los planes de desarrollo institucional, ¿no? Luego debe haber un plan de implementación, es otra característica importante, ¿no? Eh, Debe haber un seguimiento y evaluación y, bueno, tener una ficha técnica de dicha iniciativa, ¿no?
Importante en la programación tener pues la estructura del documento, digamos, de programación. En este caso tenemos aquí las actividades, un formato para la programación de actividades del Plan Operativo Institucional, ¿no? Entonces, como ustedes ven acá, tienen que estar alineadas al Plan Estratégico Institucional, ¿no? Y tenemos el Plan Operativo Institucional, ¿no? Entonces, en cuanto al plan estratégico, ¿qué nos piden contemplar acá? El objetivo, conocer el objetivo estratégico institucional para el cual contribuimos, ¿no? Y cuáles son las estrategias o las acciones estratégicas institucionales identificadas para, digamos, el logro de ese objetivo estratégico, ¿no? Entonces ahí vamos a codificar las acciones, ¿no? Eh, luego ver ya para el logro del plan operativo, hay que definir esto en un programa o en un proyecto, ¿no? Para lo cual ya definimos las diferentes actividades operativas, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá tenemos para el logro de un objetivo estratégico, tenemos diferentes actividades operativas. Aquí hemos puesto hasta 6 actividades operativas, pueden ser menos, ¿no? Pero es la forma como debemos eh, programarlo, ¿no? En esta estructura programática, ¿no? Hay que definir ahí luego la unidad medida y definir los responsables, ¿no? Con qué indicador lo vamos a medir, cuál es la meta que debemos alcanzar, ¿no? Entonces tenemos la meta física, que es el número de tareas o actividades, ¿no? La meta financiera, que tiene que ver con el presupuesto y que debe asignarse para el logro de dicha actividad, ¿no? Entonces, esta es la continuación de este documento, este es el formato que debe utilizarse para la programación, ¿no? Otro de los momentos de la planificación es la evaluación del plan operativo institucional, ¿no? Entonces, importante, decíamos que después de la programación venía luego la aprobación, la asignación presupuestal, el desarrollo de las actividades, luego venía el seguimiento y evaluación, ¿no? Entonces, el seguimiento y evaluación, ¿qué nos permite? Diagnosticar cómo hemos cambiado la realidad para la cual programamos dicha actividad, ¿no? Y hemos logrado, no hemos logrado nuestras metas o nuestros objetivos, ¿no? Si no lo hemos logrado debido a que algunas tareas y actividades no se pudieron concretar, entonces nos va a permitir aquí hacer la reprogramación, ¿no? Entonces, producto del seguimiento y evaluación, vamos a poder concretar la reprogramación del plan operativo institucional, ¿no? Con esa reprogramación hacemos la reformulación del plan operativo institucional, ¿no? Entonces, en la reformulación estamos eh, redefiniendo las metas físicas y las metas financieras, ¿no? Entonces, hay un aspecto cualitativo que tenemos que evaluar y un aspecto cuantitativo, ¿no? Entonces, en el aspecto cuantitativo, ver qué porcentaje de nuestras metas y objetivos han sido alcanzados, ¿no? Entonces, aquí es el porcentaje de cumplimiento de metas, ¿no? Y en el aspecto cualitativo, ¿no? Entonces, ver dónde tenemos dificultades, ¿no? Del logro de las metas, ¿no? Ya debemos mejorar la gestión de recursos humanos, la gestión de los documentos normativos, el control prestacional en el área logística, en cuanto a lo que es mejora de infraestructura, equipamiento, o mejor el control de la gestión, mejora del sistema de información, cómo está la atención de quejas y reclamos, etcétera, ¿no? Entonces es importante tener nosotros bien claro cuáles son las actividades
que deben estar bien descritas en nuestro plan operativo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer, ¿no? Entonces, importante, porque con eso formulamos, con eso programamos, con eso reformulamos, con eso reprogramamos, ¿no? ¿Cuáles son las condiciones y requisitos para una adecuada planificación, ¿no? Entonces, si yo quiero hacer una buena programación, tengo que saber planificar bien primero, ¿no? Entonces, porque la programación simplemente es establecer ya las metas y objetivos, ¿no? Para lograr los objetivos institucionales, eh, y veíamos que nuestros objetivos institucionales tienen que estar vinculados a los objetivos sectoriales, a los objetivos multisectoriales y a los objetivos de desarrollo nacional, ¿no? Entonces tenemos que hacer primero un diagnóstico situacional, ¿no? Si quiero hacer una buena planificación, tengo que partir de un buen diagnóstico. Y eso consiste pues en hacer un análisis ordenado y orientado, análisis sistémico, por eso dice, ¿no? Entonces debe estar relacionados a una ideología, ¿no? ¿Cuáles son los valores de la proposición política? ¿Cuáles son los lineamientos de política para los cuales estoy orientando mi, mi programa o mi acción, ¿no? Eh, Tener una imagen objetivo, ¿no? Entonces siempre planificamos en base a objetivos, situaciones deseables, ¿no? Y que sean posibles de alcanzar, ¿no? Debe ser coherente, ¿no? Entonces debe estar compatibilizado con, digamos, las acciones sectoriales y con las políticas sectoriales, políticas multisectoriales y políticas de desarrollo nacional, ¿no? Y que sea factible, hay que evaluar la factibilidad, ¿no? Que la factibilidad es evaluar la posibilidad de lograr lo que se ha propuesto, ¿no? En lo que es la atención de los diferentes recursos, ¿no? Ver su disponibilidad, si hay problemas de organización o capacidad de desempeño, ¿no? Ver la viabilidad, entonces ver lo que es la aceptación social, ¿no? Identificar las estrategias, cuáles son la selección de medios, grados, tiempos, por medio de las diferentes opciones que nos van a permitir ejecutar las acciones que tienen que ser coherentes, que deben ser factibles y viables con nuestros objetivos institucionales, ¿no? Por otro lado, hay que ver la formalización de la política, ¿no? Entonces, ver ahí cómo están las normas o los instrumentos jurídicos, hasta dónde tenemos nosotros el alcance para poder concretar o no. Luego la programación, ¿no? Que es el requisito final, ¿no? Es cómo hacemos la desagregación de las diferentes actividades específicas según los objetivos que necesitamos alcanzar, según las funciones estratégicas que debemos garantizar en base a la estructura organizacional y la disponibilidad de los recursos institucionales, ¿no? Entonces, este proceso de planificación, pues, siempre va a estar orientado, ¿no? eh, a concretar objetivos misionales, objetivos estratégicos, objetivos operativos institucionales, ¿no? Entonces, primer paso es la identificación de las necesidades y problemas, determinación de las prioridades, ¿no? Tercero, identificar los objetivos. Cuarto, establecer las actividades para el logro de dichos objetivos. Quinto, asignar y movilizar los diferentes recursos, ya sean financieros, tecnológicos, humanos, ¿no? Para el logro de y la concreción de dichas actividades, ¿no? Y por otro lado, el sexto es la evaluación, ¿no? Entonces, la evaluación es fundamental para hacer la retroalimentación, ¿no? Y verificar si hemos logrado pues, los objetivos planificados o necesitamos hacer una reprogramación y luego una reformulación, ¿no? Entonces tenemos el diagnóstico, después del diagnóstico está la decisión, ¿no? Y después de la decisión, ahí tenemos dos decisiones en el nivel normativo, en el nivel operativo. Luego hacemos la programación, la ejecución, el monitoreo y la evaluación, ¿no? Entonces en el diagnóstico
hay que hacer la determinación de la naturaleza y magnitud del daño o problema que vamos a priorizar, ¿no? Entonces hay algunas acciones epidemiológicas que hay que identificar, por ejemplo, grupos vulnerables, cuál es la distribución del problema, ¿no? Cuáles son las características socioeconómicas y culturales que influyen en ese problema, cuáles son los aspectos físicos que debemos considerar, ¿no?, en el cual se desarrolla dicho problema, cuál es la accesibilidad, ¿no?, las acciones realizadas, la descripción de los diferentes recursos asignados para controlar este problema, determinar las prioridades o actividades estratégicas que debemos desarrollar, ¿no? Y cuál es nuestro pronóstico también, ¿no? El pronóstico es importante porque nos permite hacer lo que se llama eh, la visión de no solamente la visión operativa para el año, ¿no?, sino nosotros tenemos que tener una visión de lo que puede pasar en el futuro si no controlamos los problemas en el presente, ¿no? Entonces, el propósito aquí es establecer pues, un modelamiento de la situación observada, ¿no? En cuanto a la decisión, hay que hacer aquí la decisión, primero trabajar con las normas vigentes, no podemos salirnos de las normas, ¿no? Pues hay normas técnicas, hay normas administrativas, ¿no?, que nos van a orientar cómo debemos ejecutar los planes, ¿no? Cuáles son las alternativas que tenemos, eh, considerando aquí también los condicionamientos políticos que pueden existir, ¿no? Entonces, en base a eso, nosotros vamos a establecer nuestras metas y pronosticar también nuestros resultados, ¿no? El propósito acá es vincular el plan de salud con el contexto, con la realidad, ¿no? Siempre posibilitando su ejecución de manera coherente, evaluando la factibilidad y evaluando la viabilidad, ¿no? Entonces, la factibilidad que tiene que ver con el acceso a los recursos, ¿no? La viabilidad que está muy relacionada con el tipo de acciones o el camino que debemos seguir para lograr o concretar las acciones estratégicas definidas, ¿no? Luego viene el momento de la programación, ¿no? Entonces hay que definir los objetivos, establecer las metas, establecer cuáles son las funciones, la estructura bajo la cual vamos a desarrollar dichas acciones, cuáles son los recursos físicos, cuáles son los recursos humanos, los recursos financieros, ¿no? Aquí en lo que son acciones epidemiológicas hay que definir los parámetros que nos permiten desarrollar dicha programación, ¿no? El propósito es establecer un modelo normativo, programar el monitoreo de las metas, la evaluación de los resultados, ¿no? En cuanto a la ejecución, entonces la acción epidemiológica es el monitoreo. Entonces hay que monitorear cómo se vienen ejecutando todas las actividades y tareas programadas, ¿no? El propósito es aproximar la situación observada al modelo normativo adoptado, ¿no? O sea, bajo qué modelo estamos trabajando, ¿no? Y luego viene la evaluación, ¿no? Entonces, la evaluación aquí el objetivo va a ser, pues, o el propósito, valorar los resultados midiendo el grado de aproximación al modelo que hemos contemplado en la programación, ¿no? Entonces, hay aquí algunos ejemplos. Sí, sí, por acá. Por ejemplo, es de sobre un plan de gestión de la Oficina de Epidemiología del Hospital Hipólito Unanue, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que, es una presentación, luego tiene una introducción, tiene finalidad, decíamos, hay objetivos, objetivo general, específico, luego tenemos un contenido, hay que ver cómo está el antecedente, ¿no? De cómo se han venido desarrollando, cómo se han venido identificando la situación problemática, cómo han evolucionado las actividades, ¿no? Hacer el diagnóstico situacional, ver cómo está la organización funcional, cómo es el análisis de la demanda, el análisis de la oferta, luego la identificación de los problemas, el análisis de la viabilidad,
cuáles son las alternativas de solución para definir luego la programación, ¿no? Entonces, este es un documento que tiene ya una estructura aprobada por el sector, ¿no? Nosotros trabajamos esta programación en base a una estructura ya definida, ¿no? Pues eso es una estructura que normativamente está aprobada por el MINSA, ¿no? Entonces, todo lo que se está mencionando, ¿no? Estas son las fichas técnicas de los indicadores, ¿no? Acá están los recursos y, bueno, recursos humanos, recursos, aquí también brecha en recursos humanos para ver, porque hay que ver, decíamos, el futuro también, ¿no? Identificación de problemas, ¿no? Análisis de la viabilidad, ¿no? Las alternativas de solución, ¿no? Este es otro formato que manejamos para la asignación de presupuestos en base a el plan operativo institucional, ¿no? Entonces, tenemos por un lado el tipo de, digamos, de unidad, ¿no? En este caso, por ejemplo, la unidad de epidemiología, ¿no? Entonces, la unidad de epidemiología es una unidad de asesoramiento, ¿no? Entonces, ¿cómo están las acciones estratégicas vinculadas al plan estratégico institucional, ¿no? Entonces, hay que identificar aquí las acciones estratégicas con a la cual nos vinculamos, cuál es el objetivo, ¿no? Luego cuál es el departamento responsable, en este caso la oficina de epidemiología, cuál es el servicio, luego es el centro de costos, ¿no? A dónde se van a asignar los recursos para la concretación de las diferentes actividades y tareas, ¿no? Cuál es la unidad prestadora de servicios, ¿no? Cuál es el eje, ¿no? En el cual vamos a trabajar, ¿no? De la prioridad sanitaria, ¿no? Luego vienen los, en qué lineamiento, ¿no? De salud nos enmarcamos, ¿no? Eh, cuál es la categoría presupuestal, ¿no? Luego viene el programa presupuestal, ¿no? Luego, cuál es el producto, ¿no? Si tiene un producto definido o no lo tiene, ¿no? Eh, establecer luego la meta, ¿no? Y cuál es la finalidad en ese caso, por ejemplo, se refiere a la vigilancia sanitaria, ¿no? Entonces, todo este documento, este es un formato que debemos nosotros manejar para hacer una adecuada programación, ¿no? Entonces, al final debemos terminar definiendo la actividad operativa, ahí se traduce en tareas o subproductos, ¿no? Eh, ¿Cuál va a ser aquí la meta anual, ¿no? Y luego el cronograma, la meta cronogramada, o sea, cuándo vamos a lograr en cada mes del año operativo, ¿no? Y como decíamos, tenemos que trabajar en base a metas multianuales, ¿no? Esto, por ejemplo, lo trabajamos con el plan estratégico al 2024. Entonces hay meta al 2022, 2023, 2024, ¿no? Ahora ya tenemos este documento hasta el 2025, pero ya con las metas del año, del presente año, 2023, 2024, 2025, ¿no? Entonces, con estos documentos es que nosotros tenemos que hacer una adecuada programación, ¿no? De, digamos, los diferentes programas o estrategias orientadas al logro de los objetivos institucionales, ¿no? Decíamos, los cuales tienen que estar alineados a los objetivos del pliego, a los objetivos multisectoriales y a los objetivos de desarrollo nacional, ¿no? Bueno, eso es lo que teníamos que conversar el día de hoy. No sé si hay alguna pregunta o algún alcance.
Bueno, la clase ya está subida en el Teams, ¿no? Y el día sábado les daremos las orientaciones de cómo va a ser la actividad práctica de esta clase, ¿no? Entonces, ¿hay alguna pregunta o algún alcance por parte de los colegas? Entonces, 9 preguntas, doctor Alvites. No sé, ya damos por terminada la clase de hoy día y nos veremos el día sábado, ¿no? Gracias, doctor. Gracias, doctor. Bueno, mañana tenemos la clase Mañana de tenemos la salud clase pública de salud con los pública. alumnos. Sí, el día sábado les damos las indicaciones de la tarea de esta clase, ¿no? Y el sábado se dan las 2 tareas, pues, de